Hola, ¿qué tal? Buenas noches y bienvenidos al programa de esta noche tan fría de miércoles en el que vamos a estar con ustedes, bueno, pues recuperando el formato habitual de programa de antes del periodo navideño. Es decir, primero, entrevista personal sobre un tema que estamos seguros que les va a interesar y mucho, y después, bueno, pues tiempo para la mesa de debate, de análisis y de tertulia ya con nuestros invitados, porque los temas de actualidad son muchos, muy variados, y está la cosa calentita en lo político, en lo social, que no en lo meteorológico. Y ojo, porque advierten los que saben de esto que para mañana llega lo peor. Para mañana todavía se prevé más frío. Bueno, vamos a hablar de muchos temas a lo largo de estos 90 minutos, aproximadamente a lo largo de esta hora y media, en un programa que, como siempre, ya comienza con la cabecera. Bueno, pues comenzamos. Nuestra primera invitada de esta noche es de estas personas tan amables que, bueno, pues nos ha traído un Oscar de la Academia de Hollywood y más artículos que tendremos sobre la mesa para ambientar lo que es la siguiente entrevista. Dijo una persona que sabe, me dijo una persona hace mucho tiempo que sabe mucho de esto, que el medio nunca debería ser la noticia, pero es que esta vez creo que merece la pena. Hace frío, muchísimo frío. No apetece más que quizás estar en casa cuando uno tiene tiempo libre. Y cuando se está en casa, qué mejor que disfrutar del cine. Quizás ustedes ya estén, bueno, pues un poco hartos de esas películas de indios y vaqueros que tenemos prácticamente todos los días. Les ofrecemos una alternativa, yo creo que sobresaliente, pero serán ustedes los que juzguen, porque a partir de este viernes, los viernes a las 3:30 de la tarde, los domingos a las 10 de la noche, esta casa estrena un nuevo ciclo de cine que tiene como protagonista no a un cualquiera, sino a uno de los máximos exponentes del Hollywood dorado, del Hollywood de toda la vida. Se trata de Paul Newman, ese hombre de esos increíbles ojos azules. ¿Y quién mejor para hablarnos de este actor y de las películas que van a poder ver en esta casa que nuestra compañera Carmen Baragaño, que esta vez sí que les puedo asegurar del todo que es la máxima especialista a este lado del Océano Atlántico de lo que se refiere a Paul Newman, de lo que tiene que ver con este actor norteamericano. Carmen Baragaño, ¿qué tal? Buenas noches. Muy bien, buenas noches. Porque sin miedo a equivocarnos, no hay nadie que sepa más de Paul Newman, ¿no? Hombre, yo tanto no diría, pero por la zona es posible. Ella tanto no diría, tiene Oscars, tiene libros, tiene de todo. Bueno, mira lo que es esto. O sea, es impresionante lo que tiene. Bueno, lo primero, un nuevo ciclo de cine en esta casa para empezar enero con muchísima fuerza, para empezar de una manera contundente en lo que es el cine, algo que a ti te apasiona y sobre todo te apasiona Paul Newman, porque la primera pregunta sería, ¿quién fue Paul Newman? Bueno, eso lo sabemos todos, pero ¿qué podemos decir de Paul Newman? Pues tú lo decías al inicio de la entrevista, ¿no? Paul Newman es sin duda alguna uno de los máximos exponentes del cine dorado. Es, bueno, además de los ojos azules, como bien dijiste, es uno de los actores, yo creo que más inspiraron sobre todo a los actores que andan ahora por los 60, véase Leonardo DiCaprio, Brad Pitt, toda esta generación quizás lo toman incluso como un referente, ¿no? Porque es de estos actores de esa remesa que entró en los años 50, así después de la Segunda Guerra Mundial, un aire renovado. Piensa que veníamos de actores como Gary Cooper, Spencer Tracy, Clark Gable. Entonces, bueno, la imagen de los nuevos actores que llegaron como Paul Newman, Marlon Brando, Steve McQueen, era un poco ya la de un joven rebelde, no sé, una imagen un poco Sí, distinta que sí, para el sí, sí, sí. público resultaba muy atractiva. Eh, También, bueno, es uno de los actores del Actors Studio que utilizaba el método como forma de interpretación. Entonces ese es otro parecido con Marlon Brando, con James Dean, un poco
ese grupo de actores parecidos, pero que sin duda alguna Paul Newman consiguió hacerse su propio hueco dentro de esa generación. Claro, encabezó lo que digamos el cambio de fin de ciclo, ¿no? Es decir, se acabaron ahí, digamos, un poquito, ¿no? Robert Mitchum, Clark Gable, Cary Grant, bueno, todos estos, y llegó él encabezando junto con Marlon Brando, Robert Redford, James Dean, eran como la nueva ola, ¿no? Sí, bueno, Robert Redford es un pelín posterior y yo creo que el alma mater de este nuevo grupo podría ser Marlon Brando, que era el buque insignia, digamos, del método de Stanislavski. Pero Paul Newman apareció un poco después. De hecho, lo comparaban muchas veces con Marlon Brando, incluso físicamente. Paul Newman decía que había firmado como unos 500 autógrafos con el nombre de Marlon Brando porque por la calle los confundían físicamente. Lo que pasa que la belleza que tenía Paul Newman, y eso es una cosa que dijo Lee Strasberg, el director del Actors Studio, es que podría haber sido tan bueno como Marlon Brando si no hubiese sido tan guapo. Bueno, Porque claro. yo creo que la gente te ve guapo y es como, vale, estás ahí por tu físico, No no sé, por lo nunca me ha que ocurrido, nunca me ha ocurrido. No. realmente vales. Desconozco esa sensación porque nunca me ha ocurrido. Pero ahora que dices lo de lo bonito, ¿son los ojos azules más bonitos de Hollywood, como en alguna ocasión escuché? Sí, 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 al principio era reconocido básicamente por eso, ¿no? Por su aspecto físico, entonces lo encasillaron en ese papel de galán rebelde, del que luego él quería salir con papeles como, por ejemplo, el de Marcado por el odio, que es una de las películas que tenemos en el ciclo, y quizás es un poco con la que salta a la fama, ¿no? Deja atrás esos papeles que había tenido, por ejemplo, en El Cáliz de Plata, que bueno, no hizo una mala interpretación, pero la película tampoco había tenido demasiado éxito, sobre todo por la producción. Y un poco es como que en esta película de Marcado por el odio ya se le empieza a ver un poco su propio estilo, que no simplemente es una cara bonita, sino que tiene cosas que aportar a los personajes, sobre todo en el aspecto psicológico. Paul Newman era una persona que cuidaba mucho el aspecto psicológico de los personajes, ¿no? Un poco lo que te da también esa profundidad, porque la parte física te caracterizan y ya, pero si no le das un poco lo que es esa parte interna al personaje, no tienes nada que transmitir al público. Claro. Pero ¿hay más en Paul Newman de actor o de estrella de cine? Que ahí son dos conceptos, creo, completamente distintos, ¿no? De actor. Yo creo que de actor, aunque al final se convirtiese en una estrella de cine, pero él era actor. Y bueno, él fue actor al final, pero por los reveses, bueno, o por la suerte, porque era un hombre con mucha suerte, ¿no? Que tuvo a lo largo de la vida. Él, por ejemplo, de entrada no se planteaba ser actor, él había ¿Cómo se comenzado... inicia? Sí, ¿cómo se inicia en Sí, esto del cine? él, bueno, nació en Cleveland, Sí. en Ohio, y sus padres tenían una tienda de artículos deportivos que era bastante importante, entonces, bueno, ya casi se daba por hecho que él también se iba a Sí. dedicar a eso, era el segundo de 2 hermanos, entonces, bueno, tenía un poco idea de continuar con, al menos, si no en ese negocio, en el ámbito de lo que es el comercio, ¿no? Pero a la vez, a pesar de que hacía obras de teatro y demás en el instituto, se interesó por el fútbol americano. Lo que pasa es que, bueno, también era un poco buscapeleas, digamos, Sí. y, bueno, se había alistado en la Armada durante la Segunda Guerra Mundial, luego había regresado, se inscribió en la universidad bueno, en la Universidad de Económicas, y bueno, en el ejército había conseguido un poco la corpulencia que le Sí. había faltado previamente Sí. cuando había intentado jugar por primera vez a fútbol americano. Entonces, bueno, ahora ya que tenía un poco más de cualidades, pues volvió a intentarlo, pero bueno, terminó ahí involucrado en una pelea con más gente del equipo y al final los expulsaron. Y él dijo que, bueno, que como lo habían expulsado y se había quedado sin nada que hacer, pues ya dijo, venga, pues me meto para la interpretación.
Y así fue un poco el camino por el que, bueno, que lo condujo un poco a ser actor. Lo que pasa es que él en un primer momento le interesaba más la parte de dirección. Lo que pasa es que en un momento dado acompañó a un amigo suyo a hacer un contrato, ¿no? Y al final fue él el que terminó teniendo un contrato. Y eso, empezó a obtener papeles en teatro, luego en cine, y ya, bueno, sería hasta muchos años más tarde, en la década ya de los 60, que retomaría un poco esa afición, esas ganas que tenía, ¿no?, por dirigir sus propias películas, pero hasta entonces se centró en lo que era la actuación. Pero ¿cuáles son sus primeros éxitos en esto del cine? Yo diría que fue Marcado por el odio. Ajá. Esta película biográfica en la que interpreta al boxeador Rocky Graziano, que además también, ahí influye esa suerte de la que te hablaba antes. Esa película estaba pensada para ser protagonizada por James Dean, que, bueno, hasta entonces era básicamente quien se llevaba todos los papeles. Y eso que, bueno, James Dean solo pudo hacer 3 películas a lo largo de su carrera, pero... Marcado por el odio, eso estaba pensada para James Dean y estaba pensado rodarse en color. Lo que pasa es que, bueno, James Dean falleció, entonces como alternativa cogieron a Paul Newman y dijeron, bueno, puede servir, pero no es James Dean, entonces claro, por si acaso la vamos a rodar en blanco y negro. Por si acaso. Vamos un poco a asegurarnos. Y no, al final muy bien, fue un éxito y bueno, ya digamos que fue elevando un poco el nombre de Paul Newman. Claro. ¿Y cómo le repercute el éxito en su vida privada? Porque no estamos hablando de un tipo de estos de 4, 5, 6 matrimonios, ¿no? No, la verdad es que a finales de los años 40 se había casado con Jackie White, que era una actriz que había conocido en una compañía de teatro a la que se había unido. Y bueno, un poco cuando hizo Marcado por el odio ya debía de tener 2 hijos o así, entonces bueno, digamos que él era un hombre muy concienciado con lo de la familia, que debía de, vamos, mirar por la mujer, por los hijos y demás. Lo que pasa es que el tiempo que le llevaban los rodajes y todo eso prácticamente le impedía estar en casa. Entonces, bueno, digamos que eso sí que afectó a su primer matrimonio. Y además a eso hay que unirle el hecho de que compaginaba el cine un poco con el teatro, sobre todo al principio, y haciendo la obra de teatro de Picnic, conoció a Joan Woodward, que era una actriz con la que, bueno, había congeniado muy bien, se complementaban fantásticamente. Lo que pasa es que, claro, dijo Paul Newman, yo estoy casado, así que no puede haber nada aquí. Y nada, simplemente a medida que el matrimonio iba pues un poquito haciendo aguas, sí, pues al final nada, ya en el 98, en el 58 obtuvo el divorcio de Jackie White y se casó con Joan Woodward y ya hasta el resto de su vida, 50 años. Fíjate, un caso curioso en esta gente del estrellato cinematográfico, ¿no? ¿Y cuándo se consolida como estrella? ¿Cuándo llega la eclosión de Paul Newman como cabeza de cartel y uno de los grandes de Hollywood para siempre? Yo diría que fue con El Buscavidas. Es una peli de 1961 que también tenemos en el ciclo. Bien. Porque, bueno, hasta entonces ya tenía títulos importantes como El largo y cálido verano, que fue la primera película que protagonizó, de hecho es esta, que la protagonizó junto a Joan Woodward, que es la que sería su mujer posteriormente, Orson Welles, Angela Lansbury, Tony Franciosa, o sea, un reparto bastante importante. También había protagonizado El zurdo, una película biográfica sobre Billy el Niño, y en el 58 La gata sobre el tejado de zinc, junto a Elizabeth Taylor. Entonces, de hecho, por esa película, por La gata sobre el tejado de zinc, obtuvo ya su primera nominación a los Oscar. Lo que pasa que, bueno, hasta que lo ganó al final, a mediados de los 80,
fue el actor con más nominaciones a los premios Oscar sin conseguir ninguno. Pero, Pero bueno, de momento, en el 58 ya metió un poco la patita y ya obtuvo su primera nominación. en La gata sobre el tejado de zinc, me corrige si me equivoco, pasa gran parte de la película interpretando que está bebido. Sí, sí, a ver, eso también debe de ser un poco autobiográfico. No Ah. sé, no sé si en esa época ya tenía un poco problemas con el alcohol, pero bueno, según dijo en alguna entrevista, en algún momento de su vida sí que había tenido ahí un pequeño bache con el tema del alcohol, pero bueno, eh, las obras de Tennessee Williams yo creo que un poco se dan A esos personajes, ¿no? Sí, son formas, yo creo que son el tipo de interpretación que te enseñaban sobre todo en el Actors Studio, ¿no? Entonces, bueno, aplicando ese método, yo creo bueno, que eran personajes desafiantes. Claro. Y más para una persona que está un poco empezando a labrarse un nombre en un mundo que está lleno de estrellas, pues, no sé, yo creo que fue una oportunidad que aprovechó bien. Y además bueno, tenía la réplica de Elizabeth Taylor, que de Claro, aquellas claro. también era una estrella, bueno, era una estrella bastante más consolidada que él. Piensa que Elizabeth Taylor ya desde la adolescencia, desde los 14 años o por ahí, ya era una estrella desde que hizo Fuego de Juventud. Entonces, bueno, digamos que el caché o el nivel de interpretación de los otros actores, cuanto mejor lo hacen, es como que mejor se ve tu interpretación también. Es como Comprendo. que sube el nivel de todas las actuaciones. Comprendo. Te interrumpí con lo de los Oscars. ¿Cuántos a lo largo de su carrera? ¿Tuvo dos? Dos, como tenemos aquí. Exactamente. Ahí está. Por eso ello. El honorífico, Sí. no, el honorífico que lo ganó en 1986, que bueno, es un poco premio de consolación, podríamos decir. Y luego ya en 1987 ganó su Oscar a Mejor Actor por El color del dinero, Sí, que es sí. precisamente como una secuela del Buscavidas, esa película un poco que le había lanzado al estrellato pues, como 30 años antes. Claro. Bueno, antes de conocer, perdón, las películas que vamos a disfrutar en este ciclo, los viernes y los domingos, vamos a conocer un poquito más al mocín de la película, al protagonista en lo personal. Aficiones, además del cine. Me decías los deportes y habría algo más. Sí, a finales de los 60 había rodado la película 500 millas, interpretando a un piloto de carreras y allí se enamoró del automovilismo. De hecho, Robert Redford llegó a decir en una ocasión, que era su gran amigo, llegó a decir en una ocasión que no tenía problemas para compaginar la actuación con el automovilismo. Él primero corría, luego ya cuando le sobraba tiempo ya haría películas. Ya, pero vamos, ya si tal paso por allí hago era la película. su pasión. Y al Sí. principio, bueno, Joan Woodward, su mujer, estaba un poco preocupada, casi que no le gustaba mucho que corriese, pero bueno, una vez que ella se enteró de que el hombre iba con casco, de que tenían medidas de seguridad, de que realmente tampoco corría peligro, aunque bueno, años más tarde se pegaría unos cuantos golpes, pero dijo, bueno, venga, te dejo y hasta se apuntó ella también, bueno, se empezó a aficionar ella también. Es que me encanta la forma de contarlo de Carmen, porque dice, y claro, Joan Woodward, la mujer, estaba preocupada porque el marido, claro, andaba corriendo en coches, y talmente es como si cogiera el teléfono y dijera, Joan Woodward, Carmen Cuca, ando muy preocupada con Paul porque es que anda todo el día ahí al volante y nada, tranquila mujer, apúntate tú con él, ya verás qué bien que lo pasáis. Madre mía, es increíble. Bueno, creo que también tengo entendido por lo que leí estos días antes preparando esto, que realizó un gran despliegue en cuanto a obras benéficas, que era un tipo también muy dado a los demás, ¿no? Sí, eso fue curioso porque todo esto comenzó por un golpe muy duro que tuvo en la vida, que fue el fallecimiento de su hijo mayor a los 28 años por una sobredosis de drogas y alcohol. Vaya. Entonces, bueno, eso, en lugar de hacerle, no sé, dejarlo todo, como habría sido muy, muy comprensible,
focalizó todo lo que sentía en plan, voy a ayudar a la gente. Lo primero que hizo fue crear la organización Scott Newman's Foundation, el Scott Newman Center, que bueno, Scott Newman era el hijo, para ayudar y prevenir que, bueno, que la gente se enganchase a drogas, alcohol y demás, y entonces, bueno, esa gente que ya estuviese un poco en los inicios o con problemas, pues que tuviesen algún sitio donde ser ayudados, ¿no? Más allá de eso también, bueno, fue un importante activista social y luego, de forma así curiosa, sacó una línea de salsas y aderezos, ¿no? ¿De qué? De salsas, salsa para pasta, aderezos para ensaladas y demás. Como la mayonesa, el Sí, ketchup sí, y sí, esto. sí, sí. El actor, Newman's Own, sí. Anda. Fue una línea de, pues eso, de salsas, llamemos, Sí. aderezos, que surgió porque un día estaba cocinando y debió de pasarse un poco con las salsas y dijo, es que esto no hay forma de darle pista. Y se le ocurrió venderlo y dijo que recaudaba más con las salsas que con sus películas. Toma ya, ¿pero qué eran? ¿La etiqueta con la cara de él y Sí, esto? sí. De hecho, hay un capítulo de Los Simpson en el que hacen referencia a ello. Era, la cara de Paul Newman y un poco adaptada al tipo de salsa que se vendía, ¿no? Increíble, increíble. Lo que sí que debía de estar como muy concienciado, porque ya que salía su cara y su nombre, era como, quiero que el producto sea bueno y debía de probar todas las salsas. Claro. Allí estaba Carmen en aquella comida que dijo qué mal que va esto. Y eso, lo importante de esto es que la recaudación era para obras benéficas, o sea, claro. no se lo quedaba a él. Bueno, decías antes, te quise entender, gran amistad con Robert Redford, con quien comparte cartel en películas que creo que veremos, como El Golpe o Dos hombres y un destino, que son dos películas fantásticas para aquel que las haya visto, que las vuelva a disfrutar. De hecho, mira, estas son imágenes de Dos hombres y un destino. Dos hombres y un destino, efectivamente. Y el que nunca las haya visto, que de verdad que las vea porque son fantásticas las dos, El Golpe y Dos hombres y un destino. Las tendremos aquí en esta casa. ¿Con quién tuvo rivalidad? Porque estos de Hollywood también era como... Había ahí mucha rivalidad entre ellos. Hubo su antítesis, hubo su... Yo creo que el principal fue Steve McQueen. Que de velocidad entendía otro rato también. Sí, ya fuera en coche o en moto. Cuidado que Steve McQueen en moto... Cuidado ahí, ¿eh? Además es que dentro del mundo del automovilismo, digamos que tuvieron carreras inversas, ¿no? Un poco cuando Paul Newman empezaba a subir, Steve McQueen empezó a decaer y eso le dolió en el alma. Claro. Lo que pasa es que, bueno, yo creo que el ejemplo en el que mejor se ve, porque bueno, Paul Newman, Steve McQueen ya le tenía un poco de envidia a Paul Newman un poco por los orígenes, ¿no? Porque Steve McQueen había tenido una infancia mucho más dura que Paul Newman. De hecho, había estado en un reformatorio y bueno, eso daría lugar para otra entrevista cuando tengamos ciclo de Steve McQueen. Cuando haya ciclo de Steve McQueen. Entonces, bueno, considero siempre como que Paul Newman lo había tenido todo ya masticado y que no había tenido que trabajarse nada, ¿no? Entonces, bueno, siempre tuve ahí un poco de recelo hacia él porque también había muchos papeles, o varios papeles, digamos, a los que había optado Steve McQueen, que al final se los había quedado Paul Newman. Claro. Entonces, bueno, eso tampoco debe de sentar muy bien. No. Y bueno, yo creo que eso, lo que te contaba del ejemplo más claro, que es El Coloso en Llamas, yo creo que la única película en la que aparecen los dos, si no me equivoco. En un primer momento, el protagonismo absoluto lo iba a tener Paul Newman. Sí. De aquellas, Paul Newman cobraba mucho más, tenía un caché mucho más alto, y eso a Steve McQueen pues como que no le sentaba bien, y dijo, yo quiero cobrar lo mismo que Paul Newman, en los títulos de crédito aparecer en el mismo sitio, ni después, ni debajo, ni nada. Entonces, al final, claro, lo que tuvieron que hacer en los créditos fue poner a Steve McQueen primero abajo y a Paul Newman después arriba. Entonces es como, bueno, uno está primero, el otro está arriba, cada uno que se contente con lo que quiera. También exigió tener el mismo número de líneas y el mismo número de planos.
Madre mía. Es que dices tú, pero esto es de locos. Es muy de locos, sí. Luego hablan de Messi y Cristiano y de aquella rivalidad que vivimos durante años. Y de hecho, también aprovechó que tenía los ojos azules Sí. y, bueno, en un primer momento Steve McQueen hace el papel de bombero y con la visera, pues los ojos prácticamente le quedaban tapados. Y dijo, no, yo aquí quiero que se me vean los ojos azules como al otro. Madre mía. Entonces dijo que me recorten la visera para que se me vean los ojos. Y dijeron, si te recortamos la visera a ti, se la tenemos que recordar a todos los bomberos que salen en la película. Pues ala, a mí que se me vean los ojos. Vais buscando unas tijeras y vais recortando, campeones. Bueno, al margen de esto, ¿qué películas? De Sí. hecho, como anécdota dentro de esta película, ¿no? Ya que hablamos antes brevemente sobre el hijo de Paul Newman, Sí. en esta película tiene un pequeño papel, hace de bombero, que está bueno al cargo de Steve McQueen, y fue una de las, digamos, obras, o fue una de las cosas que intentó hacer Paul Newman un poco por salvar al hijo, ¿no? Porque Scott Newman también quería ser actor, lo que pasa es que ser actor siendo hijo de Paul Newman, pues es bastante complicado que destaques. Entonces, bueno, parecía que no terminaba el hombre de encontrar su sitio y bueno, acabó eso en el mundo de las drogas y demás, pero vamos, que sí que algún pequeño papel sí que le consiguió dar al hijo un poco pues para ver si podía tirar hacia arriba, pero bueno, entonces eso, que el que vea la peli puede ver ahí a los tres. A los tres en este caso. Bueno, películas que va a contener este ciclo. Películas que va a contener este ciclo, algunas de ellas ya las hemos citado. Se inicia este viernes, dentro de 2 días, perdón, a las 3:30. Las películas se repiten luego los domingos a las 10 de la noche. Y se inicia con Éxodo. De Éxodo sé yo un poco. Vamos a ver, Éxodo, de Otto Preminger. Bueno, con una banda sonora verdaderamente impresionante, que es de Ernst Gold. Bueno, y además viene muy bien, qué mejor manera que aprender de una manera didáctica, viene muy bien para estos tiempos en los que nos encontramos, ya que narra, bueno, pues la creación del Estado de Israel. Bueno, pues ahí vamos a ver a Paul Newman en el papel de Ari Ben Canaan, de un israelí, con el tema de los refugiados que venían de Europa, de una Europa devastada, supervivientes del holocausto nazi, bueno, pues del holocausto perpetrado por los nazis, y cómo llegan a Israel y se funda el Estado de Israel y aparecen, bueno, pues las primeras guerras con los países árabes. Hecho este inciso. Una película muy recomendable, con una banda sonora fantástica, de verdad que la recomendamos. Hecho este inciso, tras el estreno de Éxodo el viernes a las 3:30 y repetición el domingo a las 10, ¿con qué más películas nos vamos a encontrar? Pues continuamos con Marcado por el odio, esa película de la que tanto hemos hablado en esta entrevista, con Pier Angeli y Sal Mineo. Sí. Después El largo y cálido verano. El zurdo, La ciudad frente a mí. El buscavidas, junto a Jackie Gleason. Dulce pájaro de juventud, con Geraldine Page. Had, El más salvaje entre mil, película por la que consiguió su tercera nominación al Oscar. Sí. El premio, junto a Edward G. Robinson. Harper, investigador privado, que era un papel que le encantaba, que le iba como anillo al dedo, junto a Lauren Bacall, Janet Leigh, no sé, tiene un reparto estelar. Cortina rasgada, una película de Alfred Hitchcock, junto a Julie Andrews. Un hombre, Buffalo Bill y los indios, que comentabas al principio que ya dejábamos las películas de indios, pero no. La excepción confirma la regla, ¿vale? Dos hombres y un destino, como no podía faltar. Dos hombres y un destino, fantástica. El golpe, que hablando de bandas sonoras también, vaya dos películas. También que sí. El golpe, fantástica también. Y luego ya finalizando, pues El castañazo, que hace de jugador de hockey, Ausencia de malicia y, bueno, El cáliz de plata. Va a haber La gata sobre el tejado de zinc. Puede que tengamos ahí un bonus track. La dejamos en bonus track. La gata sobre el tejado de zinc y El coloso en llamas. Y El coloso en llamas. Cuidado ahí, Cuidado ahí. Ciclo enorme, ciclo magnífico, ciclo para no perderse. Y para no perderse, vamos a finalizar esta entrevista con la invitación que les hace, bueno, pues la que más sabe de Paul Newman. Adelante, tuya es. Antes de acabar... Antes, bonus track también. Que en la pregunta de obras benéficas me faltó la última y yo creo que más importante, que es un campamento que hizo
para niños con enfermedades muy graves o terminales. Entonces es un campamento bueno, con todo tipo de actividades gratuitas y tal, pues para que los niños disfruten y sean niños, en verdad. Y ha sido un campamento que al parecer se ha expandido por todos los continentes. Entonces, bueno, a raíz de eso, le dieron el premio, el Kennedy Center Honor, puede ser, que es como un premio, lo máximo que le pueden dar, bueno, ya no solo a un actor, sino a alguien, ¿no? Por básicamente sus obras, lo que aportan al mundo. Ahora que dices de premios, con esta trayectoria cinematográfica y con todas estas obras benéficas, si estuviese vivo, hubiera sido un grandísimo candidato al premio Princesa de las Artes. Si vimos lo que vimos de Carmen con Meryl Streep, llega a venir Paul Newman y acampas delante del Teatro Reconquista, ¿no? Sí, sin duda. Bueno, es que creo que me muero ahí mismo. Bueno, al menos lo reconoce, que es el primer paso. Bueno, pues nada, que invites a la gente a que vea, a los espectadores, a que vean este fantástico ciclo de películas. Pues lo dicho, es un ciclo increíble, lleno de películas fantásticas, con interpretaciones maravillosas, con grandísimos actores de esos del siglo pasado. Y bueno, os lo vais a pasar muy bien, seguro que aprendéis algo, o al menos os vais a entretener un par de horitas todos los viernes y los domingos a las 10 de la noche. Y aunque sea solo por ver a Paul Newman, merece la pena. Claro que sí. Bueno, yo voy a ser menos poético. Hace mucho frío, apetece estar en casa y qué mejor manera que disfrutar de una buena película. Y si además es de estas como las que nos acaba de contar Carmen, ya saben que tienen una cita con Éxodo este viernes a partir de las 3:30 y el domingo a las 10 de la noche. Ella misma, como no, lo irá anunciando a lo largo de todas estas semanas. Muchísimas gracias, Carmen, por acercarnos la figura de Paul Newman, por decorarnos lo que es el plató de esta manera tan Actors Studio, en este caso. Muchísimas gracias. De verdad que recomiendo leer Hoy no la echamos de aquí, hoy no la echamos ni con agua caliente. Están muy bien, están los invitados esperando. Bien, sí, adelante, sí, dime. No, que yo recomiendo que os leáis estos libros si os interesa Paul Newman, porque están muy bien. Bueno. Además son muy amenos. Perfecto, pues... Bueno, uno está en inglés, pero también vale. Ya, podemos dejar a Paul Newman, de verdad la buena. Sí, ya a la 1, a las 2, a las 3, adjudicado. Bueno, pues nos vamos muy rápido, que el tiempo es oro. Nos vamos a publicidad y ya a la vuelta vamos a hablar de otros temas no tan agradables como lo que es la filmografía de Paul Newman que vamos a tener en esta casa, sino de cómo está la situación en varios frentes en la actualidad política española. Estamos de vuelta en tan solo un momento. Hasta ahora. Bueno, pues continuamos a vuelta de publicidad y lo hacemos ya abriendo la mesa de debate, de análisis y de tertulia. En esta ocasión hemos querido contar con 3 personas jóvenes, para ver qué punto de vista, qué visión tienen de lo que está aconteciendo en distintos temas a lo largo y ancho del territorio nacional. Vamos a comenzar hablando, de lo desarrollado, iba a decir en el Congreso, no, en el Senado. En este caso, por obras, parece ser, con esa negociación o si salen adelante o no los decretos planteados por el Gobierno. Decían esta mañana en la radio que se trataba de la primera final que debía de afrontar el Gobierno y eso que solamente llevamos aproximadamente 40 días con el nuevo Ejecutivo, tremendamente tensionado dada la negativa de los grupos independentistas, en este caso de Junts, de los catalanes, a apoyar ese decreto. Sin embargo, hemos visto durante la última hora incluso, o primera hora de la tarde, hemos visto incluso, que la política es algo muy antiguo, tremendamente antiguo, y se han visto cosas que hasta verían en el Senado romano, ¿no? Las venganzas se sirven frías, y quizás es lo que ha hecho Podemos con Yolanda Díaz.
También hablaremos, ya lo tocábamos ayer, bueno, sobre la vuelta de las mascarillas, ya lo saben, en centros sanitarios y también en farmacias. Y finalizaremos hablando de esas medidas que se proponen para los centros educativos a la hora de regular el uso del móvil por parte de los escolares. Bueno, paso ya, después de conocer los temas, a conocer a los que son nuestros invitados de esta noche. Por este lado, Fran Suárez, ¿qué tal? Buenas noches. Buenas noches. Encantado que estés con nosotros. Por el otro lado, Iván Mayada, ¿qué tal? Buenas noches. Muchísimas gracias por venir. Lo mismo le decimos a Sofía Fernández Peña. ¿Qué tal? Buenas noches. ¿Qué tal? Buenas noches. Feliz año para los tres, por no ir de uno en uno, en este caso. Y vamos ya a comenzar por el primero de los temas. Negociación de los decretos. Bueno, pues los socios de gobierno de hace 40 días, a donde eran cañas, se tornan lanzas. ¿Qué les parece lo que se ha desarrollado durante todo el día de hoy en el Senado, simulándose el Congreso, bueno, por lo que decimos, por unas obras? ¿Puede empezar quien quiera? Bueno, yo creo que esto era algo muy esperable. Se sabía que el apoyo de los distintos partidos independentistas o Podemos con Sumar no iban a ser gratuitos. Y bueno, yo creo que esto es la prueba de que es un gobierno que dudo mucho que termine la legislatura, porque no va a ser estable y cada vez que tengan que aprobar algo van a estar eternamente chantajeados y teniendo que ceder a presiones o no sacando adelante sus proyectos, aunque bueno, también cabe la posibilidad de que el Partido Popular nos dé alguna sorpresa. ¿Sí? Iván, Fran. Bueno, yo creo que efectivamente, como decía Sofía, era lo esperable porque estamos ante el gobierno más débil parlamentariamente de nuestra historia democrática, entonces tiene un montón de servidumbres que van a ser recordadas cuando tenga que echar mano de ellas, bien para aprobar presupuestos o bien para aprobar decretos ley, como es este caso, decretos ley que algunos de ellos ya estaban pendientes antes de la disolución de las cámaras, que quedaron en el limbo en este verano y que ahora son retomados, y que quizás antes el gobierno los podría haber sacado con mucha más solvencia. Todavía no estábamos en una guerra interna Podemos-Sumar, con unos partidos independentistas mucho más debilitados, y que ahora le están recordando al gobierno, bueno, pues quién manda, que en este caso parece ser que es un tipo que manda desde Bruselas a veces, desde Ginebra otras veces, pero desde luego no desde la carrera de San Jerónimo. No, más allá de los Pirineos. Fran. Yo, bueno, cuando se habla normalmente de gobiernos débiles, yo hablaría más de gobierno plural, porque débil iba a ser tampoco el escenario que se esperaba Feijóo, no sé cuál era, si se llega a salir investido, ¿no? Porque se presenta una investidura, yo no sé cuál era el escenario que él valoraba, que iba a gobernar él solitario, tranquilamente y sin ningún tipo de agobio. Yo creo que iba a ser duro también, las exigencias de Vox no iban a ser precisamente livianas, no iban a ser unas buenas negociaciones y, por supuesto, iban a tener que negociar con los independentistas, es que no le queda otro. O sea, no le dan, o sea, es una cuestión aritmética, ¿no? Entonces, el escenario en el que nos encontramos ahora mismo es de una mera negociación y de en qué punto o a qué altura aspiran nuestros representantes políticos, y sea de la cuerda que sea el partido que sea, y la pluralidad de esos partidos, ahí dependerá. Yo creo que lo que veo o lo intuyo es una debilidad incluso en el Partido Popular, porque, claro, tiene un escenario guapísimo. Junts puede negociar, puede chantajear y puede tener una posición muy fuerte, pero no menos fuerte que la del Partido Popular. El Partido Popular tiene muchos más apoyos y puede retirar, con una buena negociación, puede retirar a todos esos independentistas, porque con parte de sus apoyos ya no necesitaría el de otros. ¿Qué altura tiene de negociación o qué altura o vistas tiene de ese beneficio para el conjunto de la ciudadanía? Ahí es donde yo creo que están demostrando cierta debilidad en el otro espectro para la forma de negociar. Claro, Junts obviamente no es de la cuerda del Partido Socialista, ni muchísimo menos. Escorado muchísimo más a la derecha, no es ninguna sorpresa. El PNV también, obviamente, y en medidas económicas, pues seguro que le cuesta más mantener ese impuesto a la banca o a las energéticas, a Junts o al PNV, que pues a Esquerra, a Bildu o demás. Pero aún así negocian. ¿Por qué? Pues porque tienen otros intereses. Bueno, si tú te preocupa tantísimo la estabilidad de España,
te preocupa tantísimo la independencia de los territorios y la centralidad, mantener esa centralidad del gobierno español, refuérzala. Está en tu mano. Si no la refuerzas, estás abocando a que acabe tirando hacia el otro lado. Entonces, bueno, pues si te sales de la negociación... Pero yo creo, de hecho, hoy salía muy poco, Feijóo. Yo creo que se mantiene bastante, no sé, lo veo como, hombre, tienes la oportunidad de dar ahora y ahora no das. Vamos a ver, ¿qué opinan? Sofía y Iván. Bueno, me parecen interesantes varias de las reflexiones de Fran, pero sí que, bueno, volviendo un poco a qué hubiera pasado, ¿no? ¿Qué escenario se podría haber esperado Feijóo si hubiera tenido que gobernar con Vox? Yo creo que, bueno, las ideas pueden ser bastante... Yo creo que tienen muchos más puntos en común PP y Vox que el PSOE y los independentistas con, digamos, el resto de España. Aquí estamos escuchando ahora que se plantean penalizar a las empresas que no quieran volver a Cataluña. O sea, ¿cómo es posible? Si ya se han ido, o sea, si no quieren volver, tendrá que haber un poco de libertad. Eso particularmente Entonces, me se parece están la escuchando mayor de barbaridad otras del cosas. mundo, pero bueno, bien. Entonces, ese es un ejemplo, por ejemplo, no podemos comparar eso con que llegue Vox y diga, pues no estamos de acuerdo con el Ministerio de Igualdad, o no estamos de acuerdo con la Ley de Memoria Histórica, o otro tipo de medidas fiscales que pueden ser mejores, en mi opinión, para la economía. Aquí es el eterno chantaje, el independentismo, destruir la nación de España, y Pedro Sánchez, con tal de estar en el poder, cede a cualquier chantaje y a cualquier presión. Y respecto al PP y la oportunidad que tiene, bueno, yo, en mi modesta opinión, creo que el PP lleva bastante tiempo equivocándose. De ahí que haya surgido Ciudadanos en su momento y posteriormente Vox. Han dejado un hueco que mucha gente no se ha sentido identificada con ellos. Feijóo, yo creo que daba por hecho que iba a gobernar en solitario, y de ahí que desperdiciara la oportunidad de acudir a ciertos debates y defender mejor sus posturas. Pensaba que iba a ir de calle, como estaba acostumbrado a ir en Galicia. Él está acostumbrado a ser un líder ganador. Esta ha sido su primera derrota, aunque haya sido la lista más votada. Sí. No han dado las cifras, pero creo que se equivoca. O sea, ya se equivocó el PP cuando en la moción de censura, en vez de atacar a Sánchez, Casado atacó a Abascal. Luego cada partido ha ido teniendo sus errores, pero el Partido Popular ha desperdiciado muchísimas, y el coste que nos está suponiendo a todos en España yo creo que es muy alto. Iván. Bueno, yo creo que hay que centrar un poco el tiro en si este gobierno quiere negociar más allá de los socios de la investidura, porque este gobierno plural, como decía Fran, ha recibido una oferta por parte del PP para aprobar alguno de estos decretos, como es deflactar el IRPF a las rentas menores a 40.000 euros, es decir, a la inmensa mayoría de los españoles, reducir el IVA de los productos básicos y rebajar al 5% el IVA del gas y de los combustibles. Medidas que el gobierno, bueno, pues no recogió guante. Un gobierno que no quiere negociar la subida del salario mínimo interprofesional tampoco con la patronal, y amenaza incluso a la patronal de o aceptas nuestra propuesta o en lugar del 3 que tú propones o del 4 que proponen los sindicatos estamos dispuestos a llegar al 5%. O un partido socialista que cuando está en la oposición en algunos ayuntamientos pues no tiene la menor duda de, en lugar de negociar con el consistorio, con el equipo de gobierno, entregar el ayuntamiento de Pamplona a Bildu. Entonces la cuestión es, hay una mano tendida hacia el PSOE que no es recogida constantemente y aún así los partidos Vox, PP, tienen que continuamente humillarse y arrodillarse ante el amado líder Sánchez, o es que Sánchez solo ve más allá de lo que tiene a su izquierda o a su derecha independentista. Esa es la cuestión. Sí. Yo, mira, por ejemplo, voy por partes. El parecido que tiene Vox con el PP lo tenía muchísimo mayor con Meloni, y está abandonando a Meloni porque Meloni ahora mismo es una jefa de Estado. Es una jefa de gobierno, es una jefa de Estado. Perdón. De gobierno, sí. Vale. Tiene una cuestión de Estado en el centro, Meloni, que el Vox no quiere asumir. Se aproxima, por tanto, más a el PiS, el PiS polaco, ¿no? Se aproxima muchísimo más ahí porque las diferencias son enormes. Hablabas, no estamos de acuerdo con ciertas cosas. Bueno, no estamos de acuerdo con la revalorización de las pensiones. Ahí tenemos un problema gordo, porque buena parte de los votantes del PP dependen de esas pensiones. No estamos de acuerdo con eso. Ahí sería un problema bastante gordo.
no estamos de acuerdo con Europa. El Partido Popular es un partido europeísta. No, pero yo creo que en eso tienes mal el concepto. No es que no esté de acuerdo con Europa. Otra cosa es qué tipo de Unión Europea. Bueno, no es lo mismo. No está de acuerdo. Bueno, ya no no estoy mismo. de acuerdo yo con la Constitución española, y con esta Constitución española puedo abogar por otra Constitución española. Pero no es correcto decir no. O sea, si Vox no lleva a ningún sitio, ni ha dicho en ningún sitio, si nosotros llegamos al poder, España se va a ir de la Unión Europea. Ese no es el plan. No está de acuerdo con esta Unión Europea. Bueno, y no se está de acuerdo con la Agenda 2030 y no se está de acuerdo con muchas cosas. Eso no quiere decir... problema. Vox. En un gobierno con el Partido Popular no va a ser ningún problema. Bueno, se está viendo en muchas comunidades. Yo creo que va a ser un problema. Igual que es un problema para Sánchez sumar, igual que es un problema para Sánchez Podemos, y no hay problema. O igual que para Sánchez Bildu, y ya estamos hablando todo de izquierdas. Voy a ir girando todo a izquierdas. O es un problema enorme Esquerra Republicana, pero decir que no es un problema, hombre, un partido que nace llamándote derechita cobarde, pues va a ser un problema. Pero, sí que va a ser un problema. Aún habiendo nacido así, creo que donde han podido gobernar juntos, se gobierna. Con muchos problemas. Pero se gobierna. Con muchos problemas. Con muchos problemas. Están teniendo serios problemas. Vamos a centrarnos en lo que es lo acontecido hoy en el edificio del Senado. Porque... Hablabas de la subida del salario mínimo interprofesional. Sí. Hombre, me parece obsceno hablar de que el gobierno no quiere hablar con la patronal de la subida del salario mínimo interprofesional, relacionarlo con el Partido Popular cuando lo tuvo estancadísimo tantísimo tiempo. Obviamente. Pero ahora estamos hablando de un gobierno que hace de la negociación bandera. Y hay una mesa de negociación donde uno de los tres elementos implicados está excluido porque el gobierno lo excluye per se. Porque no se sienta a negociar con él. Con la patronal. No, es al revés. Es al revés. La patronal se levanta de la mesa de negociación, claro, cuando y el gobierno insta a que vuelva a la negociación. Cuando tiene unas condiciones impuestas es que es imposible negociar con alguien que te pone unas condiciones de las que no se va a mover. El salario mínimo interprofesional no es, o sea, lo negocian porque lo negocian, pero no lo tienen por qué negociar. No es una negociación a tres entre sindicatos, Estado y patronal. Es una concertación social que quieren llegar a un acuerdo entre los tres para que cause el menor de los problemas y ver un escenario entre los tres. Si uno de los tres se levanta de la mesa, el otro o los otros dos deberían de instar a que se vuelva a la negociación. Y fue la patronal, es al revés. O sea, no hay... Me parece legítimo totalmente que la patronal se quiera levantar. En otras ocasiones se levantaron los sindicatos y tampoco fue aquí como la gran debacle que el gobierno impone o estamos hablando de una dictadura. Yo, por ejemplo, hay una propuesta de los sindicatos que están proponiendo ahora una medida intermedia con esa disputa que tienen con Podemos, por ejemplo, con el tema del subsidio para mayores de 52 años. Yo no estoy para nada de acuerdo con la propuesta que hacen los sindicatos en esa propuesta. Sí. Para intentar paliar un poco la rebaja del 125%. 125% por lo que se incrementa es porque el Partido Popular, lo que hablaba antes de lo de la revalorización de las pensiones, el Partido Popular sabía lo que había en el momento que iba a estancar, los años que iba a estancar, que ya lo tenía previsto, el salario mínimo interprofesional y que iba a repercutir sobre la cotización de las pensiones. Lo que hizo fue incrementar ese 125% y ahora lo que intentan es eliminarlo. Yo no estoy de acuerdo con eso. Sí, comprendo perfectamente la posición que puede tener el gobierno diciendo que, claro, es que esto depende del salario mínimo interprofesional, la cuantía no les va a bajar, porque no es cierto esto. Y me fastidia bastante que el debate se enquiste en mentir directamente o engañar o confundir a la población y no en explicarles bien la situación. No te va a bajar el salario porque es estrictamente la cotización. La cotización va a depender de las cuantías de las bases mínimas de cotización, del tope mínimo y la cuantía que tú vas a percibir depende del IPREM. Es totalmente diferente, no van a ser lo mismo. Sí que comprendo que desde el año 2018 hasta el año 2023 se incrementó esas cuantías 501 euros. Sí. Estamos hablando de 7 años, algo menos de 7 años, 6 años, ¿no? Son 500 euros.
ahora dicen, bueno, pues entonces es buen momento para igualar, y defienden algo que yo no estoy de acuerdo con, es que un trabajador mayor de 52 años, claro, va a preferir estar con este subsidio que ponerse a trabajar. No creo que sea cierto, porque trabajando va a cobrar más. Sí, sin duda. Obviamente, aunque vaya a cotizar más, igual no le compensa. Y la propuesta que hablaban los sindicatos, compensar ese 25% por parte del gobierno con el tema de que las empresas les pagan el salario mínimo a estos trabajadores, estoy radicalmente en contra. O sea, la irresponsabilidad que tienen con personas de mayores de 52 años, ciertas empresas que les pagan el salario mínimo profesional, que yo creo que mayores de 52 años, creo que en la mayoría de casos no son personas que tengan que cobrar por su valía profesional, por supuesto, y por las responsabilidades que puedan tener, que tengan que cobrar un salario mínimo interprofesional. Correcto. Vamos a ver, esto lo que está ocurriendo o lo que ha ocurrido hoy en el Congreso o en el Senado, ¿lo consideran un toque de atención de Puigdemont y su grupo Junts al gobierno, como en plan de cuidado, no te confíes, esto va a ser lo que va a haber a partir de hoy? Hombre, más claro no lo pudo decir Miriam Nogueras. Su turno de intervención fue una humillación dialéctica hacia el gobierno. Le dijo que no estaban allí ni por los españoles ni por el reino, sino que estaban allí por Cataluña y por sus intereses. Es decir, lo nuestro es la amnistía y déjate de chorradas. Ellos han ido a hablar de su libro. Lo tienen clarísimo. Claro. Ellos han ido a hablar de su libro, pero es que esto ya se sabía antes de la investidura. O sea, ellos van a estar eternamente pidiendo. El que cede al chantaje una vez está condenado a ceder siempre. Y si no, va a terminar fuera. O sea, es que podemos llegar a ver cualquier cosa. Yo, y luego lo explicaré, creo que lo expliqué hace un mes o por ahí, no estoy tan de acuerdo con eso de que va a acabar fuera y que la legislatura va a ser corta. Yo creo que no, que va a ser larga y luego, si eso explicamos. Si es por Sánchez, llega al final, por supuesto. Por Sánchez y por los que tiene al lado. Pero, Fran, esto es un toque de atención. Claro. Ten de los machos que cuidado. Yo creo que es meramente política. Yo voy a aumentar mi peso de negociador en el resto de la legislatura. Hay unos partidos que están asumiendo, yo estoy de acuerdo contigo, están asumiendo que saben que van a tener 4 años de gobierno de Pedro Sánchez, y van a jugar sus cartas en base a eso. Por eso digo que el Partido Popular no está jugando bien sus cartas y que está muy débil, porque yo creo que todavía piensa, o hay una parte del Partido Popular que todavía piensa que no van a mantener esos 4 años. Bueno, las elecciones, cuando adelantan precisamente ellos las elecciones en Galicia, creo que sí van a tener esos 4 años y que deberían de reforzar un poco esa cuestión. Tampoco hay problema cuando el Partido Popular negoció con CiU una legislatura y cedió cosas gordas respecto a la derecha y respecto a lo que ahora llamarían la unidad de España y la educación se rompe entre y demás. La educación entre ellas, sí. Sí, por ejemplo, ¿no? Hay un montón de cosas que se cedieron y no se rompió y continuó, y ahora esos mismos pues ahora negocian lo mismo. Bueno, sí es cierto que de aquella CiU no planteaba un referéndum. Nunca planteó un referéndum de decir no queremos ser España, España nos roba, no queremos a los españoles, no queremos hablar en español. CiU era otra cosa, no era, no era el 2.0 que son ahora. Claro, CiU no tenía... perdón. No. CiU quería... Claro, y CiU no tenía el problema que tiene ahora. Tiene un gobierno que no tiene y que está perdiendo y está perdiendo posición. Eso antes no lo tenía, entonces podía jugarse la carta. Entonces, bueno, pues dentro de esa mera política, ellos juegan también su carta en Cataluña. Hay que jugar a dos bandas. Por supuesto. Entonces, claro, no pueden hablar de que están negociando algo por España cuando después van a tener que enfrentarse a un electorado catalán, cuando son catalanes, nada más. Comenzábamos el programa de hoy con la entrevista a nuestra compañera Carmen hablando de cine con ese ciclo de Paul Newman, y yo lo acontecido hoy en el edificio del Senado me recuerda un pasaje de Casablanca donde dicen qué escándalo, he descubierto que aquí se juega, y estaba en un casino, ¿no? Esto es un poco parecido. Durante 40 días y los anteriores se nos ha vendido que era un gobierno progresista integrado por fuerzas progresistas y de repente, ¡oh, escándalo! Junts y PNV piensan como las derechas.
ya no son progresistas. Esta gente, en 40 días, un número muy bíblico, 40 días, pasó el Señor en el desierto, 40 días, 40 días mutaron de progresistas a derechistas que son insensibles a las sensibilidades de los trabajadores, ¿o qué les pasó a estos? Mira, me parece una cita muy bien traída la de Casablanca, porque inmediatamente después un camarero impecablemente vestido con una librea blanca le da sus ganancias al capitán Renault. Sus ganancias al capitán Renault, Entonces, ¿verdad? esto es un poco lo que esperan estos partidos que están en la periferia del arco político español, sus ganancias. Sí. Eso es lo que esperan. Qué escándalo, pero mientras tanto pongo la mano. Me ha llamado mucho la atención la postura de Fran. Empezamos hablando de la dificultad del gobierno para sacar adelante estos decretos y, caramba, la culpa es del PP. O sea, me parece la postura paradigmática de la izquierda, que no quiere ver más allá de sus problemas, porque cree que sus problemas son problemas externos causados por el otro. Y habla de una debilidad del PP que yo creo que no es tal, porque tenemos que tener en cuenta que también dentro del bloque de la derecha hay una dialéctica de fuerzas. Y esa dialéctica de fuerzas es la de un PP al alza, asumiendo algunas posturas de Vox, como la no negociación con el PP, con el PSOE, porque Vox está precisamente a la baja. Entonces, bueno, esa postura tradicional de la izquierda es la que hace que muchas veces tampoco quiera llegar ella con ningún tipo de acuerdos con la derecha. ¿Ha llegado a acuerdos con la derecha? Sí, con el PNV y en este caso con Junts, cuando les interesa a los dos. Ahora bien, en el momento en el que se vaya más allá de la política y se trascienda y se llega a lo económico, el PNV y Junts tienen una postura muy clara, una postura que está en algunas ocasiones más allá de la derecha, más a la derecha que el PP y que Vox incluso. Entonces, a nadie debería sorprenderle que algunos de estos decretos sean negados por esas fuerzas que la mayoría de la gente pone en el bloque de la izquierda, pero es que son fuerzas muy reaccionarias. O sea, son las fuerzas más reaccionarias de España, de hecho. Mucho más que Vox, insisto. Sofía, Fran. Tuve ya unos minutos de más, si quieres. Sí, Sofía. bueno, yo lo que sí que considero, en mi opinión, no creo que tengan tan claro, que tengan tanto tiempo para, digamos, achuchar a Pedro Sánchez, y de ahí que el nivel de exigencia y de chantaje esté siendo fuerte desde el primer momento. Es una visión, si no cortoplacista. Sí, sí. Entonces, si estuvieran tan seguros de que van a tener tiempo, yo creo que no empezarían tan fuerte. Por eso no tengo tan clara... Luego hablamos acerca de por qué considero que la legislatura va a ser larga. Fran, dice Iván que la culpa no es del PP, que la culpa es de quien montó el tinglao, en este caso, ¿no? Oye, yo me hice mis amigos y me fui de viaje con ellos, no puedo pedir ahora que papá lo pague. Yo el tema de la culpa y el perdón se lo suelo dejar a la parte más cristiana, ¿no? Correcto. No estoy en esa parte, y como no estoy en esa parte, yo hablo de responsabilidad. ¿Tiene responsabilidad el PP? Claro que tiene responsabilidad. La negociación cambia si el PP entra en la negociación queriendo entrar. La misma que tuvo el PSOE Claro. apoyando una hipotética investidura de Feijóo, Sí, que negó 2 veces. El PSOE tiene una responsabilidad, el PP tiene otra responsabilidad. Entonces no podemos eximir en la negociación que el PSOE se eche en manos de Junts, cuando está en tu mano también evitar que se eche... Pero ¿quiénes son sus socios de gobierno? Exacto, o sea, es legítimo, ¿no? No son sus... Has elegido tu pareja de baile y en mitad del baile no te gusta y cambias de pareja. No solo cambias de pareja, en este caso Sánchez cambia incluso de música. En los titulares de prensa está muy bien hablar de socios de gobierno y meter a ciertos partidos. Los socios de gobierno es estrictamente sumar. Ni siquiera es un socio de gobierno Podemos. Y se acaba de ver. Y lo acabamos de ver hoy. O sea, más claro... Pedro Sánchez consiguió los apoyos en base a algo. No. Es investido presidente por algo. Su apoyo de investidura. Vale. Su apoyo de investidura. Los consiguió por algo. Quiso pactar con ellos por algo. Y no quiso pactar con otras personas por algo. No son socios de gobierno. Bueno, vale. No, pero para nada. Es que cambia muchísimo. Cambia muchísimo. No puede ser socio. No va a ser nunca un socio de gobierno. Ni PNV ni Junts. Nunca van a ser un socio de gobierno. Y lo acabáis de decir ahora mismo. Es obvia. ¿Quiénes han investido a Pedro Sánchez presidente? Pero que lo investen. Te estoy diciendo, ellos, ¿no? Pero una cuestión es una vale, investidura. Pues tendría que llegar a acuerdos con ellos principalmente. Una cuestión es una investidura. Él no apoyó al Partido Popular. Vale, no. una cuestión. Entonces... ¿Y es un socio de gobierno de Coalición Canaria? Sí, de hecho sí. Porque el acuerdo es para una legislatura. Con Coalición Canaria, con el BNG, con Bildu.
Es que Con es esos, eso. no, Son con, esos, socios de gobierno. con esos no son socios de gobierno, pero no hay Ah, acuerdo vale. para una Le investidura. han Hay investido. acuerdo para Hay una- 4 años de legislatura. Hay un acuerdo De legislatura. pero no son socios de gobierno. Estoy Pero hablando. tampoco es un acuerdo de La investidura. pregunta- Hay la algo pregunta- más. Pero bueno, yo las preguntas Ya tiene unos socios creo que la preferentes. hice bastante clara. ¿Son socios de gobierno de Coalición Canaria? Dijisteis que sí. No son No, socios de no, gobierno. ha Tienen sido un acuerdo. Ha sido investido más- presidente, pero gracias tiene- a ellos. Pero que es que no tiene nada que ver. Vale, ya lo sé. Es que no Pero tiene es nada que que ver. vuelves a eso, no es esa la cuestión principal. ¿Cuál es ¿De la quién está cuestión más cerca principal? Pedro Sánchez? ¿De quienes le han investido presidente o de quienes no? ¿Pedro Sánchez está más cerca del PNV y de ¿Quiénes le han investido? y de Junts? No, Es está evidente lejísimo. que sí, es Está evidente. radicalmente Bueno, por lejos. favor. No, Desde el momento en el que comparten intereses para tener el mismo presidente Está de gobierno, cerca. es evidente que están más cerca que del ¿Están PSOE, cerca? que del PP o que de Vox. entonces no hay problema con esta negociación. Bueno, se Están supone cerca. que lo va a Sí, sacar estamos todo viendo de que hay calle. Están radicalmente Pues opuestos. Están radicalmente buscos- opuestos. Por buscos- eso ahí tenemos un problema con esta negociación, con estos reales decretos. Si ya estarían aprobados, si estuviesen cerca. Es que están lejísimos. Y no tienen por qué estar más lejos que del Partido Popular. El Partido Popular, el PSOE, no tuvieron ningún problema en cambiar el artículo 135 de la Constitución española. Pero No tuvieron ningún problema, pueden llegar a poner en desacuerdo. No es puedo comparable. ser- Bueno. no puedo ser juez y parte, pero Bueno, si es comparable, que estamos hablando de... No, no es comparable. de Pero medidas No es anticrisis. comparable hablar del artículo 135 que hablar de la amnistía o hablar de un referéndum de Pero no, autodeterminación. estamos hablando... No es comparable. Estamos hablando de los decretos, sí, pero es que uno de No los está- decretos... estamos hablando de medidas anticrisis. El decreto Omnibus no es un decreto anticrisis, es un decreto que Junts tumba porque va contra la amnistía. Entonces, estamos hablando de lo que estamos hablando, hablemos claro. Artículo 43 bis de la Ley de Enjuiciamiento Civil. Ese es el artículo que hace que Junts tumbe ese decreto, porque está en contra de la amnistía, porque esa reforma dice que a partir de este momento cualquier juez en un procesamiento prejudicial puede recurrir a la Unión Europea y esa ley o ese decreto ley se va a paralizar en tanto en cuanto el Tribunal de la Unión Europea, que rápido no es, no, resuelva. no. Eso es lo que ¿Crees? está votando en contra Junts. Entonces, no estamos hablando solo de cuestiones políticas, estamos de cuestiones económicas, estamos hablando también de medidas políticas. Claro, todas son medidas políticas, realmente. Bueno. Quiero preguntar, vamos a ver, no se puede ser juez y parte, pero tengo que preguntar. Si el PSOE está más alejado del PP, perdón, de toda esta gente, Junts, PNV, que del PP, entiendo que entonces, ¿por qué no votó a favor de Feijóo cuando se presentó? Y sí decidió juntarse a esta gente que no tiene nada que ver presuntamente con él. Porque esta gente tuvo unos intereses para sí misma. Votó, por ejemplo, a Pero favor... sabía que iba a ser chantajeado. No, hombre, no es que supiese que fuese a ser chantajeado. ¿Y Feijóo no? Cuando Sí, se presenta... si el PSOE lo hubiera apoyado, ¿no? Feijóo se presentó a una investidura. Y Feijóo pretendía ser presidente. Sí. Aunque luego dijese Pero creo que no que con no quería Junts. ser presidente. Creo que no con es un poco- Junts. Ni con Bildu, desde Bueno, luego. con Desde PNV sí. luego. Yo no estoy hablando de PNV, yo te estoy Con hablando de PNV otros sí. socios que han sido imprescindibles. Con PNV sí. Mm. Y con Junts, el mismo Partido Popular Mm, dijo que tendría que negociar con ellos. mm. El mismo Partido Popular dijo... Me cuando- sentaré a hablar con... Me sentaré a hablar con Junts. ¿De qué van a hablar? ¿De las cartas o del peinado que trae ahora Puigdemont? Es el de siempre. No. Van a negociar para no tener que depender estrictamente del PNV. Cada uno va a jugar sus cartas, porque si no, si me echo Correcto. para los del PNV, va a negociar Es el evidente Vale, pero que- no hablemos de política ficción porque eso no pasó, hablemos De de lo los que hay. decretos. Mm. Bueno, sí, claro. Al margen de los secretos, porque tenemos que pasar también a los otros temas. Podemos y Yolanda Díaz. La venganza es un plato que se sirve frío. Yo no sé si en este caso dio tiempo a enfriar o si fue en caliente, ahí te la mando. Bueno, pues Podemos tumba el decreto de Yolanda Díaz en cuanto al subsidio del desempleo. ¿Esto es la crónica de una muerte anunciada? ¿Esto es la venganza de Don Mendo? ¿Esto Por es supuesto. dinastía? ¿O esto qué es? Por Les supuesto. falta glamour para ser dinastía. Bueno, falta que, bueno, que no trajes. Está el cadáver caliente, Mm. todavía. Está por enterrar. Ahora bien, es un muerto muy vivo porque esos 5 votos ahora son imprescindibles. Mm. Entonces el aviso es un aviso claro, no tanto a Yolanda Díaz como a Pedro Sánchez. Donde las En dan la las toma. persona de Yolanda Díaz. En la persona de Yolanda Díaz, Mm. que es quien negocia ese decreto y quien defiende ese decreto hoy. Entonces es una clara advertencia de o con nosotros o el caos. Bueno, Y el caos pueden ser creo que 5 votos en cuando- contra, que es un órdago muy fuerte Muy fuerte. para un gobierno que está en la cuerda floja. ya se sabe desde el momento en el que han abandonado el grupo, de sumar. Es evidente que hay una ruptura total, es evidente que Yolanda, digamos que supo jugar sus cartas en cierto momento,
pero ganar una batalla no es ganar la guerra y digamos que hay perros viejos en Podemos, no se van a dejar comer la tostada tan fácil. Claro. Y Pedro Sánchez sabe que tiene enemigos. Podemos jugar a la carta que juega, que tiene que jugar. Podemos se presenta por separado a unas elecciones europeas y no puede ahora apoyar este decreto de Yolanda Díaz. Porque no lo puede apoyar políticamente, no podría hacerlo, sería pegarse un tiro en el pie cuando ya tienes el otro pie ya reventado. Sí. No te puedes pegar ese tiro y aparte, pues claro, tiene una sensación de venganza sobre Yolanda, claro, por supuestísimo. Pero es que no le queda otra opción. O sea, sí, claro que está rotísimo, pero sigue teniendo un hilo y tiene un hilo de vida. O sea, si Podemos se permitió salir airosamente a decir, a darnos lecciones de lo que es transfugismo, no es transfugismo, cuando ellos mismos incluyen dentro en la última reforma de ese pacto antitransfugismo, incluyen las coaliciones, porque cuando estás tú en la posición alta de una coalición, a la parte más baja, te conviene tenerlo amarrado, pero cuando estás tú en la posición más baja, claro, cuando hablan de transfugismo es una medida estrictamente política, no es nada una cuestión legal estrictamente, sino que es política, y ahí depende de Yolanda Díaz, y también dependía de Pedro Sánchez. Si ellos negociaban con Pedro Sánchez que no les declarasen tránsfugas, pues Yolanda no iba a poder presentar a la mesa del Congreso que se les declarase tránsfugas. Entonces, bueno, pues van jugando sus cartas y tensionando. Y yo creo que en esta cuestión no estoy del todo de acuerdo con la parte del gobierno que estoy diciendo, que lo decía, que no es necesario reducir las cotizaciones, las bases de cotización de este subsidio. Y entiendo la posición también que dice el gobierno, bueno, es que ya subimos el salario mínimo interprofesional, vamos a volver a subirlo otra vez y esto al final acaba equiparado ya al resto de trabajadores. Lo puedo entender, pero yo no creo, en un gobierno que se entienda progresista, no entiendo que rebajar una cotización que está al 125, a rebajarla al 110, creo, al 105, creo que al final lo quieren rebajar, sea algo progresista. Yo creo que es todo lo contrario, realmente. Entonces, bueno, yo entiendo las dos posiciones y ya Podemos. Yo estoy de acuerdo. No le queda otro. Tiene que estoy marcar convencido de que es una cuestión, como muchas veces las luchas entre partidos o entre fuerzas políticas del mismo signo político, no es una cuestión de ideas, no es una cuestión de cifras, es una cuestión de egos. Estoy convencido de que si tuviéramos un par de ministros de Podemos sentados en el Consejo de Ministros, Podemos, los 5 diputados que tiene, votarían punto por punto este decreto. Yo estoy de acuerdo. Algo que tampoco entendí cuando se compuso el gobierno, por qué Podemos de repente no dijo, y a mí, un ministerio o dos, porque vas a necesitar mis 5 votos. No lo entiendo tampoco. Por aquel entonces, Bildu sacó lo de él, los catalanes sacaron lo de ellos, los gallegos sacaron lo de ellos, los canarios sacaron lo de ellos, Sumar sacó lo de ellos, y a estas se les mandó para casa, pataleta el día que entregaron la cartera, y ¿por qué no dijeron 2 ministerios? Para mí, o 1, venga, los que quieras, pero 1, 2. Dijeron 1. Bueno, 1, bien. Dijeron 1. Bien. Y además pusieron nombre y apellidos. Bien, 1, para mí. Y El si problema no, es- los 5 votos, miau. El problema es que cuando tu negociación parte de que yo quiero este ministerio y para esta persona, tu posición después al final en la negociación, una de dos. O acabas cediendo, O y te una enro- parte de ceder es, bueno, te doy ese ministerio o un ministerio, pero no para esta persona. O te Algo enrocas tendrás que hasta el ceder. final. O te enrocas y al final acabas. O es una cuestión de Fueron a egos todo y nada. Yolanda Díaz Dijo esta, ¿no? puede más, efectivamente. En ese Yo creo que no momento es pudo más. estrictamente de Yolanda Díaz. Creo que Irene Montero, a quien peor peor, o sea, un perjuicio mayor le causa es a Pedro Sánchez. Sí. Hombre, Es que ya lo hizo. le quitó a la sección de Carmen Calvo, le quita el Ministerio de Igualdad, que les daba igual, ¿eh? El Ministerio de Igualdad era lo de menos. Yo creo que Igualdad. Sí, el Ministerio de Igualdad yo creo que era lo de menos para el sector feminista del Partido Socialista. Yo creo que ¿cómo se llama este? Pues El armar la Instituto, armaron. el Pues, Instituto pero de escucha, las Mujeres. Pues armar la armaron bien el frente del ministerio. Sí, con violadores en la instituto, calle y el demás. Instituto de las Mujeres creo que era lo que peor les es un brazo con muchísimos tentáculos sí. y creo que era lo que más les dolió. Recuperar esa partera
totalmente necesario. Entonces, el mayor desgaste dentro del espectro de la izquierda no se lo hacían a Yolanda, que pudiese ser meramente de egos. Pero los egos, si el que va a gobernar te dice esto y si no, no comes el ego. No pasa nada y muchísimos se comen el ego. Ese es el problema, que los ministerios estaban siendo concebidos. Por ejemplo, el Ministerio de Igualdad estaba siendo concebido no para hacer políticas de igualdad de verdad, sino para enchufar a un montón de activistas que se convertían durante 4 años en unos bien pagados. Ha sido un despilfarro absoluto. Y con unos Este año tenemos la incrementos cifra de presupuesto. mayores mujeres muertas por violencia machista de género, llámalo X, Asesinato. de los últimos años, con el Ministerio de Igualdad con el mayor presupuesto de la historia. Pero vamos a ver que es que han liberado a violadores. Vamos a ver, es que no nos olvidemos de eso. Sí, lamentablemente así fue. Bueno, esto será como también decían los textos clásicos, y de estas cosas veréis si en esta casa os quedáis lo menos 3 por semana, o esto va a ser una cosa puntual, lo ocurrido hoy. Yo creo que va a ser continuo. Continuo. Claro. Iván, continuo. Yo estoy convencido de que va a ser continuo y de que veremos cosas peores. Y bueno, a mí hay una cosa que me escandalizó hace 15 días, y es que hubo una reunión de la consellera de Educación de Cataluña con Pilar Alegría, la ministra del ramo, y en esa reunión pues Junts ya dejó entrever que quería la transferencia del cuerpo de docentes que pertenecen al Estado para la Generalitat y de la Inspección Educativa. Sí. Con lo cual, bastante elocuente es de por dónde van los tiros. ¿Puntual o de continuo? Yo creo que va a ser con pausas como cualquier otro gobierno y otras investiduras. Como aquí pudiese ser. Cambio la pregunta. ¿Puigdemont aprieta pero no ahoga, o Puigdemont puede llegar a ahogar? No va a ahogar. Aprieta pero no ahoga. Aprieta pero no ahoga. Correcto. Y yo creo que de hecho va a llegar los momentos más puntuales, y los únicos que van a tener más o menos va a ser pues las negociaciones presupuestarias. Sí. Ahí es donde sí que van a apretar, y en el resto pues podrán ir cediendo sin problema. Pero cuanto más cedan en todo lo anterior, menos van a poder apretar en las negociaciones presupuestarias. Por eso yo creo que en las presupuestarias es donde sí que van a decidir, ahí sí que van a apretar bastante más, y en las demás pues va a ir cediendo. De algo podemos estar convencidos, y es que con este gobierno Puigdemont no sé si apretará, pero él ahogarse no se va a ahogar. No, el hogar no se va a ahogar. Voy a explicar muy brevemente por qué el razonamiento personal de que la legislatura va a durar 4 años, va a ser larga. Lo explico muy rápidamente, pero esto es obviamente un criterio personal. Vamos a ver. Si la legislatura dura 4 años, Puigdemont al PSOE o a Pedro Sánchez le puede ir sacando de a poco, hoy esto, mañana esto, mañana esto. Si lo deja caer y hay elecciones otra vez, el Partido Popular con Vox va a ganar, y entonces Puigdemont va a quedar así. Porque el resultado que se dio, si se tiran los dados 100 veces, no va a salir ese resultado nunca. Entonces, esto, trasladándolo un poquito, es... creo que los 3 vivimos en Oviedo, ¿no? Los 4, perdón, vivimos en Oviedo. Esto es como cuando existía aquello, no sé si era verdad, mentira o media mentira, de que Venceslao era alcalde, pero hacía todo lo que le mandaba la taboada. Bien, era simplemente firmo, haz, deshaz. Muchas veces pensé, ¿y por qué no al revés? Es decir, no me exijas tanto, porque si rompemos este matrimonio de conveniencia, el Partido Popular se había quedado 800 votos de la mayoría absoluta. Hay elecciones otra vez y entonces ni para ti ni para mí. Es decir, Puigdemont y Pedro Sánchez son, con perdón, 2 borrachos que se están sujetando el uno al otro. Y los dos van sacando, uno estar en el poder y el otro lo que me vayas dando. Si rompen ese matrimonio, se acabó. Y ninguno de los dos saca lo de él. Y yo te Tú voy a dejas decir de otra estar en el cosa. poder y tú dejas de rucar todos los días algo. ¿Y si Puigdemont consigue lo que quiere antes de 4 años? No, pero siempre tiene algo que pedir. Bueno, Hoy las cercanías, depende. mañana la inspección educativa, pasado que se retire la Guardia Civil. Sí, todos los días. O que Sánchez... Como decía Jovellanos, cada día que tiene su afán. O que Sánchez niegue o no pueda darle algo. Yo estoy convencido de que a mitad de legislatura anunciarán la fecha del referéndum. Puede ser, puede ser, puede ser. Yo creo que no. Yo creo que van a renunciar incluso al referéndum, pero van a seguir con él ahí en el rucu-rucu. No Ahora hay que problema, también no podrían tienen plantear el ningún referéndum, problema. yo que sé, a todos los españoles, porque a Han lo creado mejor... un monstruo tan grande que ese monstruo ya no se puede volver a guardar en el No, armario. no crearon un monstruo más grande que el que pudieron crear quienes integran parte de EH Bildu. No creo que hayan... Y EH Bildu se acaba de presentar a unas elecciones ahora en Euskadi, hablando lo primero que dice,
creemos que no hay una mayoría dentro del territorio de Euskadi que abogue por la autodeterminación. Fue la primera frase que hicieron antes de elegir al ¿Bildu estuvo alguna vez en el poder en el País Vasco? Muchísimas. La pena. ¿Estuvo en el poder alguna vez el Alain de Caricha? ¿no? No, en el poder en el gobierno autonómico. No. No. La pena fue Esa que es la Bildu eso diferencia. pudo haberlo pensado antes de. Sí, claro. Antes de que asesinaran 800 y pico personas, pudo pensar que nunca iba a lograr la independencia. O Pues antes es una de pena llevar a 40 condenados que por se hayan, delitos que se de hayan sangre caído ahora en de sus la listas burra. este Bueno, verano. vamos a. No vamos- EH Bildu entero, ¿eh? Bueno, Tienen también, hay partidos que integran EH Bildu que también tienen muertos. Bueno, yo según con quién no voy a nada. sí, hay Ni apañar billetes. Vamos a hablar de las mascarillas. Ayer ya tocábamos el tema. Bueno, ya son obligatorias en centros sanitarios y farmacias. Vamos a ver. Hay miedo. La venta de mascarillas se ha disparado un 75%. Y yo no sé si hay el mismo miedo que había antes o más, porque ahora ya sabes, de aquella era un tema nuevo, ¿no? En 2020, bueno, pues ni los más antiguos del lugar, porque lo anterior había sido en 1918, con la famosa gripe mal llamada española. Bueno, pues hay miedo en cuanto a esto, hay psicosis incluso. La ministra de Sanidad, la ministra de Sanidad, sí, Mónica García, comparecía o aparecían unas imágenes junto al doctor Simón. Bueno, pues ya las imágenes ya hablaban por sí solas, ¿no? Dices, el doctor Simón, que fue como la cara visible de aquello de habrá 2 o 3 casos. Y bueno, al final hubo alguno más. Comienzo por Sofía, porque antes comenzaba me parece que comenzó Fran. Comienzo por Sofía, el tema educativo, luego voy a comenzar por Iván. Sofía, ¿hay miedo? ¿La vuelta a la mascarilla provoca pánico? Bueno, pánico. ¿O es necesaria? Quiero decir. Hombre, yo creo que en entornos como son los centros de salud, los hospitales, que la gente no va precisamente por lo general por estar sana, pues creo que es coherente, normal que la haya. En las farmacias, pues lo mismo. O sea, hombre, a lo mejor vas a comprar unas tiritas y no es porque estés enfermo. Pero bueno, también es cierto que quien te atiende está expuesto permanentemente a personas que pueden ser portadoras de algún virus. Hombre, catarros, gripes, neumonías, las ha habido todos los años. ¿Qué pasa? Pues que venimos de una pandemia y que hemos visto que se ha muerto muchísima gente. Entonces es cierto que hay respeto, no sabes hasta dónde te puede afectar a ti o a alguien de tu entorno un virus. Yo creo que sí, o sea, sí que hay algo de psicosis, pero bueno, también se esfuerzan en que haya esa psicosis, o sea, te lo ponen, en su momento eso, serían 2 o 3 casos. Hombre, yo creo que sí que la mascarilla hay gente que por sensibilidad y por proteger a las personas que quiere la usaría, pero desde luego el tema de las restricciones como hemos tenido, de que nos pudieran aplicar otro tipo de medidas, yo creo que hay mucha gente que no las aceptaría ya de ninguna manera. Es decir, ¿consideras que no volverían a meter a la gente en casa? No. Correcto. Fran, Iván. No, yo, como dice Sofía, creo que es una cuestión de sentido común. Tiene que salir de ti. Lo que es triste es que nos tengan que obligar. Hay otros países, por ejemplo, en Extremo Oriente, en Japón, es frecuente desde hace décadas ver a la gente con mascarilla en el metro o ver a la gente con mascarilla por la calle porque están resfriados y no quieren contagiar a los demás. Es una cuestión de responsabilidad y de sentido común y de respeto para con el otro. Porque, como decía Sofía, cuando vas a la farmacia, bueno, pues puede ser que tú vayas a por unas tiritas o a por un ibuprofeno, pero puede ser que la señora que tengas delante sea una señora que tenga alguna patología grave. O cuando vas a un hospital, bueno, pues cuando vas a un hospital no vas porque estés bien. Y la gente que está allí tiene las defensas deprimidas. Entonces, lo triste es que haya que obligarnos, que no seamos una sociedad sensata y que salga de nosotros. Yo hace una semana venía de un vuelo internacional y me subí en el avión y cada uno de los pasajeros que se fueron subiendo iba viendo como todos, el 90%, tosían o estornudaban. Decidí ponerme la mascarilla y tenía 2 ideas en mente. Una, a los 5 minutos, ¿cómo diablos aguantamos esto 2 años? Y 2, porque esta gente no se da cuenta y no tiene un poco de consideración. Claro, paradójicamente, dices, el 90% de la gente iba estornudando o tosiendo en el avión. Tú te pusiste la mascarilla y quizás el 90% dijo, aquel igual tiene algo porque puso la mascarilla. Claro, eso ocurre, cuidado que eso ocurre. ¿Consideras, te pregunto lo mismo que a Sofía, antes de pasar a preguntar a Fran, que sería posible que
¿La gente aceptaría buen grado otra vez volver a meterse en casa? Dependiendo de lo grave que fuera la situación, no sé si la gente lo aceptaría. El caso es si nos quedaría otro remedio. Porque bueno, tampoco el confinamiento de 2020 fue voluntario, fue obligatorio. Y bueno, con medidas restrictivas, represoras y punitivas. Entonces, la cuestión es no si la gente lo aceptaría, sino si tendría otro remedio que aceptarlo. ¿Hay miedo? Yo creo que si hubiese miedo, habría más utilización de mascarillas antes de que hubiese esta obligatoriedad. Creo que lo comparto completamente. O sea, es una cuestión ya no solo de sentido común, sino de educación. Es un poco de si yo estoy malo y voy a algún lugar en el que voy a compartir un espacio cerrado con otras personas, ya sea transporte público, porque claro, hablamos farmacias o centros de salud, pero al centro de salud o a la farmacia llegamos en algo. Sí. Y probablemente mucha gente utilizará un transporte público. Si va también sin mascarilla, pues ahí depende también de uno mismo. Es triste que después de aquella pandemia, del tiempo que estuvimos con mascarillas obligatorias y demás, y deberíamos de empezar a reflexionar el por qué volvemos otra vez a caer en aquello y en qué estamos fallando educacionalmente, para que caigamos en eso, en que nos tengan que volver a obligar otra vez, en qué estamos fallando. Bueno, se puede culpar a la gente antimascarillas. Yo creo que tampoco hay que culpar espectros, pero bueno, en un todo no se hace un sentido que hablábamos de sentido común. Si no ponemos unas posiciones comunes incuestionables, como puede ser que el uso de mascarilla reduce el contagio, pues entonces vamos a empezar a tener problemas. Eso tendría que ser incuestionable. Pero aquí yo creo que en este sitio no hay ninguna de las personas que defienda que el uso de la mascarilla reduce los contagios. Pero externamente sí. Y creo que bueno, pues hay cierta dejadez. Es incómodo, claro que es incómodo. Yo utilizo gafas. Cuando tuvimos la pandemia fue cuando empecé a utilizar lentillas. Claro. Muchísimo más cómodo, pero nos podemos ir adaptando. Es una cuestión de responsabilidad. Mucha gente no tiene ningún problema salir a la calle sin mascarilla, contagiar a quien sea, pero ir a ver sus padres si son mayores, dicen, no, es que igual estoy un poco malo, no te voy a ver. Y tal. Pues bueno, sí que esa responsabilidad se tiene y ¿por qué no se tiene de forma común? Y lo del... ¿Entraría la gente de buen grado en casa otra vez? De buen grado yo creo que no. Ni la gente, ni quien depende económicamente. De buen grado, desde luego que no. O sea, cuando un trabajador tiene gripe y tiene que estar 3 días en su casa, a la buena parte de las empresas no les sienta bien. Es una realidad triste, pero bueno, es así. Es la que tenemos ahora mismo. Entonces, bueno, ahora va a bastar la palabra del trabajador, ¿no? Para quedarse. Esa es la intención. Habría que cambiar bastantes cuestiones legales realmente ahí. Yo creo que, o sea, tampoco es tan grave, ¿eh? No es que dependa del trabajador. ¿Cuántas veces te dieron una baja por teléfono ahora mismo, después de todo esto? Bueno, pues es saltarse esa parte. Oye, ¿cómo te encuentras? Entonces estás un poco, no estás a lo mejor para trabajar y esos 3 primeros días el trabajador los palma. Es una enfermedad común, los va a palmar. Si son sobre todo esos 3 días, creo que va a ser bastante responsable porque al final el trabajador no los va a cobrar y no va a ser tan irresponsable como se dice. El tema es si se cede ese derecho y esa confianza a los trabajadores o no se cede. Claro. No vamos a pensar en la picaresca española ni en esas cosas. No, justo estaba pensando yo en eso, pero bueno, si nos tienen que obligar a poner la mascarilla, es que muy sensatos no somos. En el país de la picaresca, que podamos darnos de baja, algunos trabajadores perderán dinero, sí, pero los trabajadores de la función pública no, por ejemplo. Entonces, ahí sí que se puede abrir un melón. Es que ya lo pueden hacer. Ahí sí que se puede abrir un melón muy gordo en según qué sitios, en según qué administraciones, porque bueno, la picaresca está ahí. Hay días que son muy tentadores quedarse mal un viernes o un lunes que juntamos con un puente. Entonces, creo que hay que dar una vuelta a esto precisamente por eso, porque cuanto más suelten el dogal, la gente más tiende a confundir libertad con libertinaje. Otra cosa que, bueno, no hemos comentado es, ahora hablando, ¿no?, de esos tiempos de pandemia, de la mascarilla obligatoria y demás,
Me recuerda el famoso pasaporte COVID, Sí. que nos exigían estar Sí. vacunados para entrar en algunos sitios. Ahora no, la cosa es la mascarilla o la no mascarilla. En aquellos momentos era el pasaporte pasaporte COVID. No COVID, se sí. volvió a hablar de él. No. Ya no hay tanta obligatoriedad de vacunarse. En aquel momento parecía que si no te vacunabas eras un irresponsable, un insensato, un Sí. insensible y poco menos que un delincuente. No podías viajar, no podías entrar en un bar, no podías hacer nada, casi. Y ahora no se está hablando. Entonces, ¿qué pasa? ¿Que las vacunas no están siendo efectivas? No lo sé. Quizás algún día lo sabremos todo acerca de ello, pero todavía queda bastante tiempo. Y muy rápidamente, hay que tocar el tercer tema. Voy a empezar por Iván. Iván, uso o regulación del uso del móvil en los centros educativos. Eres profesor, tienes pues un alumnado delante. ¿Qué pasa con los móviles? Bueno, pues lo que pasa es la realidad de la sociedad. Y es que vivimos en una sociedad que, me incluyo, no podemos vivir sin el móvil. A una edad adolescente donde no eres todavía consciente de qué cantidad de estímulos estás recibiendo, eso es aún más grave. O sea, la dependencia de algunos adolescentes con respecto al móvil es realmente patológica. Entiendo, perdón que te interrumpo. Entiendo que aquí no hablas en el marco teórico. Aquí hablas de lo que tienes en clase todos los días. De lo que veo, sí. Correcto. De lo que veo. La realidad es que ya la mayoría de los centros sancionan el uso del móvil o simplemente el tener el móvil. En mi instituto, por ejemplo, el móvil puedes llevarlo o no llevarlo, pero ha de ser invisible. Es decir, si se te ve el móvil en el bolso, ya no vale. Si llevas el móvil en la mano aunque no lo estás usando, ya eres sancionado. Se te retira el móvil, se llama a tu casa y tus padres tienen que ir al centro. Ahora bien, ¿vale para algo? Eso es lo que se va a regular. ¿Vale para algo? No. La realidad es que día tras día, tras día, tras día, se siguen retirando móviles a los mismos alumnos, los padres vienen a media hora, a la hora o al final de la mañana a por el móvil, porque claro, ahí nos encontramos con otro gran kit de la cuestión. No, es que tú no tienes competencia para quitarle el móvil a mi niño, porque es que ese móvil se lo regalamos y cuesta 1.000 euros. Sí. Entonces yo creo que es un poco como las mascarillas, es una cuestión de sentido común. Los niños en el instituto no necesitan tener móvil. Están localizados, si tienen algún problema en casa pueden llamar al instituto y localizarlo, si ellos tienen algún problema podemos llamar a casa y localizar a sus familiares. Entonces la cuestión es una cuestión de sentido común, de que el móvil no es necesario y como no es necesario debería quedarse en casa. Que tendrá muchas aplicaciones útiles desde el punto de vista de la docencia, las tendrá. En mi caso particular, yo no se las veo porque no lo uso. Porque no empleo el móvil, porque creo que las 6 horas que están en el instituto son precisamente 6 horas de descongestión del móvil, de desintoxicación del móvil. O sea, esos niños no tiene sentido enseñarles a través de una pantalla algo en clase que pueden ver en un libro, porque la realidad es que fuera de clase no van a tocar un libro. Sí. Y sí van a estar horas y horas detrás de una pantalla. Entonces, esa es un poco la situación de hasta qué punto se va a regular, qué potestad sancionadora van a tener los centros y algo de lo que no se está hablando, que es de la responsabilidad de las familias y que son las familias las que tienen que hacerse partícipes y sobre todo hacerles ver a los niños que no es necesario usar el móvil, que luego eso da lugar a un montón de problemas en los centros. Sí. Me han robado el móvil, me han hecho fotos, redes sociales y demás. Ya hay bastantes problemas en un instituto como para encima introducir las redes, introducir los elementos electrónicos, introducir el mundo ajeno al instituto. Que es algo en lo que el instituto tampoco puede entrar. Claro. Si hay un problema de bullying en Instagram o en TikTok o en cualquier red social, eso trasciende las fronteras, los límites y la capacidad del instituto. Entonces, ahí no se puede entrar. Ahí tiene que ser la Policía Nacional con una denuncia por medio. La cuestión es eso, no creemos un problema, pero es una cuestión de sentido común. Que los padres sean conscientes, que sean las familias responsables, partícipes de que lo mejor es que el niño esas 6 horas esté desconectado del móvil. Por ejemplo, mi instituto es una localidad pequeña. Todos los alumnos, el 80%, van andando. Tardan menos de 10 minutos desde cualquier punto de la localidad hasta el instituto. No tienen ningún problema. No van a tener ningún problema en el trayecto de casa al instituto, del instituto a casa.
Entonces, es innecesario. Innecesario en este caso. Fran, antes de ir con Me Sofía. parece bien la medida, pero hay que ver la letra pequeña, hay que ver cómo lo van a hacer, porque ya digo que es una cuestión que tiene muchas aristas. Comprendo. Fran. Sí, yo creo que lo que intenta regular, o sea, la introducción de esta regulación, aunque para mí no debería de tener sentido si tenemos cierto sentido común, bueno, primero se está poniendo yo creo el foco con este tema en que es una responsabilidad del profesorado el uso o no uso del teléfono móvil, cuando yo creo que es la ruptura entre la educación en el colegio por parte de profesionales educativos y la educación en sus casas por parte de los progenitores o de las personas que... Bueno, yo ahí diría la diferencia entre la enseñanza en el centro docente y la educación que se viene con ella de casa. Sí, no, digo... O se debería. Claro, a eso me refiero precisamente. Sí, sí. Digo ruptura porque debería de estar conectado y no tendría que depender. O sea, al niño o al adolescente se le tiene que decir, oye, tú en clase no puedes utilizar el teléfono o no tienes por qué ir con el teléfono móvil. Y esto es muy fácil de entender. Sí. Un trabajador que utiliza durante su tiempo de trabajo el móvil para su uso personal es un motivo de despido. Es un motivo de despido disciplinario. Sí. Simple y llanamente. Bueno, pues es igual que se educa a los adolescentes para su formación profesional y se les está educando, orientándoles hacia ahí, pues va sobre lo mismo. Yo creo que el tema de la regulación va sobre los teléfonos móviles están ocupando ya unos espacios que no tenían. ¿Cómo vamos a afrontar eso de aquí en adelante? ¿Y cómo va a ser este uso de los móviles? Y llego más allá. En la universidad no te dejaban utilizar el móvil durante la clase, por razones obvias. Igual que tampoco te dejan hablar, pues lo mismo estás haciendo, estás hablando con otra persona, aunque sea a través del teléfono móvil. Pues es meramente la transmisión al profesorado de una responsabilidad que no debería ser estrictamente de ellos. Sí que puede influir y puede decir, oye, esto está mal, ¿y por qué? Pero no tiene por qué ser una responsabilidad suya, y la parte de la regulación yo creo que es una cuestión legal. Si ya te vamos a transmitir un formalismo legal, si vamos a transmitirte la responsabilidad de que digas al niño o a la persona adolescente que no use el teléfono móvil y se lo vayas a retirar, darte una cobertura legal, porque no lo puedes hacer. Es una cuestión personal, de intimidad, derechos fundamentales, puede ser así un poco turbio el tema. Entonces, dar una cobertura legal yo creo que es por donde se tira. Y me parece triste también, igual que el tema de las mascarillas. Sofía. A mí me parece que es algo de sentido común, casi. O sea, todos hemos ido al colegio, a la universidad sin móvil, en la universidad también con móvil, pero no es necesario, lo que él decía, no lo necesitan en clase. Si alguien lo necesita por algún motivo, que digan, bueno, es que no saben si le van a ir a recoger, si no le van a ir a recoger, porque hay muchas personas que dicen, no, es que tengo que hablar con él o decirle si va a ir a un sitio, va a ir a otro, lo que sea. Pero en el tiempo de la clase, yo creo que efectivamente un móvil no tendría que estar visible. En los tiempos de recreos y demás tampoco, no creo que favorezcan para nada, es más, creo que entorpecen la relación entre las personas, y creo que lo que tienen que hacer las personas es comunicarse entre ellas, hablando en persona, jugando, etcétera, y no estar viendo una pantalla o jugando una aplicación o lo que sea. Y es que al final los niños, ¿sabes? Que ya se ve hasta en los niños pequeños, ¿no? De 1 año, 2 años, o sea, no saben hablar y saben pasar las cosas en un móvil. Entonces dices, se está perdiendo la forma de comunicarse, y luego hay personas adultas ya que no saben comunicarse con otras personas. Entonces, está demostrado que la asociación desde temprana edad, como decía Sofía, en este caso los niños pequeños, con determinados trastornos de aprendizaje, está directamente relacionada con el uso de las pantallas. Y esto es un problema que, en buena medida, ha creado la administración sin darse cuenta. Ha creado la administración, y es un problema que se agudizó después de la pandemia, porque hasta ese momento ya existían pues, campus virtuales, ya existían repositorios, ya existían un montón de herramientas que se podían hacer online, pero a partir de ese momento
se agudizaron y se insistió en utilizarlos, porque la administración había gastado una ingente cantidad de dinero en esos recursos, en dotar de tablets a todos los niños de infantil o de primaria, o de equipos informáticos a los institutos. Entonces, es un problema que en buena medida ha creado la propia administración sin darse cuenta, o creyendo que, bueno, que esa tecnificación, esa tecnologización de la educación iba a ser buena. Hay países que ya están aplicando políticas retroactivas en este sentido, países nórdicos, por ejemplo, Noruega, Suecia, Dinamarca. Pues están dando cuenta de eso, de que los niños viven por y para las pantallas. Y, sinceramente, insisto, quizás yo sea un profesaurio, pero donde esté el tacto de un libro, el olor de un libro, el que los niños carguen incluso con un libro, el que lean a través de un libro, creo que es mucho más instructivo, mucho más constructivo, creo que es una herramienta mucho más útil. ¿Y el escribir? Y el escribir. Completamente de acuerdo, y creo que después de estas palabras con las que creo que podemos estar de acuerdo todos, creo que podemos dejarlo aquí ya. Completamente. Sí. Lo de las ayudas, muy breve, breve, porque estoy ya en el alargue. Yo creo que las ayudas estas de las tablets, los ordenadores y demás, creo que la orientación era sobre personas que no tienen acceso a ello, que después van a tener que ir a un modelo educativo en el que otras personas que sí disponen de ello... Eso era al principio, pero luego, sobre todo en primaria, fue la universalización de eso. O sea, no era la excepción, era la universalización. Todos los niños tienen que tener un ordenador de préstamo que a final de curso tienen que devolver. Era la universalización. Yo, a lo que me refería, la ayuda para la parte de que se igualen los recursos en esa parte, bien, pero bueno, claro, la democratización absoluta para que todos utilicen, no, si no lo tienes por qué utilizar, ¿no? Y yo soy también muy del libro, del papel, del boli. Estamos en la edad en la que tienen que escribir para saber dónde se ponen las tildes, y que no se lo ponga un procesador de texto, o la edad donde tienen que leer para saber cómo hacer las pausas en las comas, en los puntos y comas en los puntos. La memorización aumenta, Efectivamente. Me despido de los invitados y un momentito después de ustedes. Sofía, muchísimas gracias por estar esta noche con nosotros. Iván, muchísimas gracias. Fran, muchísimas gracias por estar esta noche con nosotros. Gracias. También les damos a ustedes por estar ahí una noche más. Volveremos el martes de nuevo con programa. Hasta entonces, gracias por su atención y muy buenas noches. Ánimo y adelante.